Esta es una de las fábricas de la empresa TSMC en la ciudad de Tainan, en Taiwán. TSMC es el mayor fabricante de uno de los bienes más preciados de la humanidad, los chips lógicos. Si esta fábrica cerrara, sería muy difícil comprar una simple lavadora. Estos chips están ensamblados con material estadounidense totalmente vetado a China, el gran competidor de Norteamérica en la guerra comercial que se lleva fraguando a fuego lento durante décadas. China todavía considera a Taiwán como parte de su territorio, así que si China decidiera recuperar Taiwán, se haría con la industria de semiconductores más grande del mundo. Estados Unidos y Japón lógicamente no se quedarían de brazos cruzados, pero la economía mundial sufriría un impacto difícil de imaginar. Quien controle los chips controlará el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue la batalla del acero, pero si hoy hubiera una guerra a gran escala, no serían ni las armas de fuego, ni los aviones, ni los tanques de guerra, ni los misiles el factor decisivo. Esta guerra la ganaría quien tuviera más y mejores chips, y por eso Estados Unidos y China llevan años manteniendo una guerra silenciosa por el control del silicio. Una guerra que, para entenderla, tenemos que remontarnos casi 80 años atrás, involucrando espías de la KGB, robo de propiedad intelectual y tantas conspiraciones que a veces es difícil separar la realidad de la ficción. En 1947, William Shockley encabezó un grupo de física en Bell Labs, una de las instituciones más prestigiosas en la investigación de telecomunicaciones, llamada así por el inventor del teléfono Alexander Graham Bell. Shockley empezó a teorizar sobre cómo crear y controlar corrientes eléctricas con un semiconductor con el silicio y una batería de 90 voltios. No consiguió ningún resultado medible, pero poco después dos compañeros suyos, Walter Brattain y John Barden, consiguieron llevar a la práctica su teoría e inventar el transistor. Gracias a esto, los tres ganaron el premio Nobel sin saber realmente que habían cambiado el curso de la historia. La idea era sustituir el componente principal de las primeras computadoras, los tubos de vacío. ENIAC, el ordenador más potente del mundo, ocupaba una habitación entera en esa época y contenía 18.000 de estos tubos, unos filamentos encerrados en una cápsula de vidrio que podían encenderse o apagarse para realizar cálculos de forma binaria. Para que los transistores pudieran sustituir a estos tubos, primero había que encontrar una manera de simplificarlos y producirlos, sobre todo producirlos en masa. William Shockley fundó Shockley Semiconductor junto a 8 amigos y consiguió llevar los transistores a algunos ordenadores como los de Texas Instruments, que producían equipos que utilizaban ondas sísmicas para ayudar a petroleros a saber dónde perforar. Pero fue el trabajo de Jack Kilby el que permitió la creación del chip. Kilby, ingeniero de Texas Instruments, estaba obsesionado por simplificar la complejidad de los cableados que requerían los transistores de Shockley, lo que llevó a la creación de una placa de germanio que podía agrupar varios transistores a la vez en un espacio reducido. Kilby era una mente brillante, pero un jefe terrible, y su temperamento provocó que sus 8 compañeros dimitieran a la vez. 8 traidores a los que se les atribuye la creación de uno de los lugares más famosos de la Tierra, Silicon Valley. Entre estos 8 pioneros se encontraban 2 de las personas más importantes de esta historia: Gordon Moore, quien acuñó la famosa ley de Moore, que dictamina que cada año el número de transistores en un chip se duplicaría, y Bob Noyce, adoptado el alcalde de Silicon Valley. Ambos fundaron Fairchild Semiconductor y más tarde una empresa que seguramente les va a sonar mucho más. La carrera espacial sirvió como trampolín para que Fairchild Semiconductor pusiera sus chips en la nave Apolo de la NASA. Gracias a ellos consiguieron crear una computadora que pesaba 31 kilos y que ocupaba 1000 veces menos que ENIAC. Con la efectividad de los semiconductores probada en la NASA, el siguiente paso lógico, tanto para Fairchild Semiconductor como para Texas Instruments, era el ejército. Y estaban a punto de descubrir que si los misiles dejaban de ser tontos, la guerra ya no iba a ser una cuestión de cantidad, sino de calidad. Además, es aquí donde empieza una de las claves del conflicto actual: la fabricación en masa. Por poner un ejemplo, el misil Minuteman II exigía miles de circuitos integrados.
así que los tiempos de fabricación empezaban a ser un problema. Por fortuna, en 1958 J. Lathrop, experimentando con su microscopio, inventó la fotolitografía, que al día de hoy se sigue usando para fabricar chips de forma masiva en todo el mundo. Texas Instruments se encargó de implementar con éxito el proceso de fotolitografía en su producción de chips, en parte gracias a la contratación de Morris Chang, un joven ingeniero de MIT que se encargaba de supervisar el proceso de forma meticulosa. Al principio de este video les hablé de cómo todo el mercado de transistores depende casi en su totalidad de Taiwán y sus fábricas. Pues bien, estas pertenecen a TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. ¿Y saben quién sería su fundador? Pues sí, el señor Chang. También les he hablado sobre espías de la KGB, y es que más o menos en esta época, cuando la Unión Soviética empezaba a ponerse un poco nerviosa por el avance de los semiconductores de los americanos, el Kremlin envió a 2 estudiantes de intercambio como espías para que consiguieran toda la información posible sobre ellos. En Rusia se dieron órdenes estrictas de copiarlo todo tal cual, pero con algo tan complejo como los semiconductores no solo vale con copiar, también hace falta las mentes de los ingenieros para mejorar la eficiencia de los chips cada poco tiempo. Esto es algo indispensable en la carrera tecnológica. Aún así, los soviéticos estaban empeñados en copiar los diseños yanquis, y estos 2 estudiantes no serían los únicos espías en pisar suelo americano. La relación de los chips y Asia también empieza un poco antes de la década de los 60. Japón fue el gran aliado de Estados Unidos porque al inicio de la Guerra Fría a Estados Unidos le interesaba tener un aliado capitalista en el mundo oriental. Un joven, Akio Morita, quedó fascinado con los transistores y quiso licenciar su tecnología para Sony, su joven empresa de reproductores de sonido. Podría haber hecho como los rusos, simplemente copiar el diseño, pero Morita tenía otra visión: implementar los chips en nuevos productos de consumo. Pero Sony no fue la única. En la década de 1960, muchas empresas japonesas invirtieron grandes sumas de dinero en tener los derechos sobre la propiedad intelectual de Texas Instruments, Fairchild Semiconductor o Western Electric. Morita fue un agente importantísimo en la relación simbiótica que estaba a punto de ocurrir entre los chips y Asia, ya que poco a poco se fue convirtiendo en una especie de embajador de la tecnología japonesa en Estados Unidos. Y fue gracias a él que se abrió la primera planta de semiconductores de Texas Instruments en Japón. Por su parte, Fairchild abrió una en Hong Kong. Las 2 compañías se aprovecharon del bajo costo del personal, de la falta de sindicatos y de la cultura de trabajo en Asia. Otras grandes empresas como Motorola seguirían el ejemplo. Y aunque no lo sabían en ese momento, la globalización de los chips era un engranaje que no iba a parar de girar. Morris Chang y Mark Shepard de Texas Instruments visitaron Taiwán por primera vez en el 68 como parte de una gira por Asia para elegir una nueva instalación para el embalaje de chips. El ministro de Economía de Taiwán, Kitty Lee, sabía que su país se podría beneficiar de una relación más profunda con Estados Unidos de cara a protegerse de una invasión china. En 1969, esta planta estaba ensamblando los primeros dispositivos y en 1980 ya había producido 1.000 millones. Japón, por su parte, no se había detenido en ningún momento y estaba empezando a superar en calidad de construcción a los americanos. La tasa de fallo de los chips japoneses era de 0,02%. Mientras que la de Estados Unidos era de 0,09. Entre 1975 y 1980, Japón es el mejor productor de DRAM del mercado y Sony no paraba de crecer gracias al bombazo que fue el Walkman, con 385 millones de unidades vendidas en todo el mundo. En el año 86, Japón ya producía más chips que los americanos. Las empresas o divisiones en Estados Unidos de DRAM comenzaban a cerrar y Estados Unidos comienza a cuestionarse si el objetivo de convertir a Japón en capitalistas democráticos había funcionado demasiado bien. Y aunque todavía no se convertirían en uno de los grandes protagonistas de esta historia, en estos momentos a finales de los 80, cuando Ren Zhengfei funda Huawei, luego volveremos con él, los teléfonos de gama alta Android suelen llevar los chips más avanzados de Qualcomm, una empresa que nace a finales de la década de los 80 como una compañía de comunicación
comunicaciones inalámbricas. Nunca hubiera llegado a su posición actual si Lynn Conway y Carver Mead no hubiesen conseguido separar el diseño de los chips de su fabricación. Esta separación de tareas permitiría a las empresas centrar sus esfuerzos solo en el diseño y mantener una innovación constante, algo que la Unión Soviética seguía sin tener. Como les dije, los dos estudiantes no serían los únicos espías de la KGB, y es que a principios de los 80, en plena Guerra Fría, el espía Adolf Tolkachev llegó a vender tal cantidad de información a la CIA que su apodo era el billonario. Pero si había algo que no podría comprar era a Morris Chang. En los 80, las fábricas de Asia estaban absorbiendo la mayoría de la producción de Estados Unidos, pero no había ninguna centrada en la producción en masa de chips lógicos. Morris Chang había dado un golpe sobre la mesa en 1985, liderando una planta experimental para fabricar chips lógicos para ordenadores personales, que en un año había producido 1.000 millones de transistores. Estados Unidos, con el apoyo de Kit Lee, había logrado que Chang fundara TSMC. En paralelo, Gordon Moore y Bob Noyce estaban a punto de lanzar el primer procesador de consumo, el 4004, a través de Intel. En esos años Intel no era tan poderosa como lo sería a principios de los 2000, cuando sería el principal fabricante de procesadores de PC en el mercado, y de las primeras empresas de la historia en implementar los chips de 10 micras, 6 micras y 1 micra. Intel consiguió tener el control absoluto del mercado de chips durante 2 décadas, pero a día de hoy no tiene una sola fábrica en Asia. Lo que más cerca estuvo Estados Unidos de los avances en fotolitografía fue IBM, pero la industria estadounidense no terminaba de ver claro el riesgo de invertir cientos de millones de dólares en algo que igual no iba a ninguna parte. Europa, que también era una potencia en chips lógicos, tampoco vio viable esta inversión, y aunque empresas como Bosch o Philips llevaban 20 años fabricando microchips, siempre ha sido un mercado muy pequeño. Japón podría haber visto más a largo plazo y seguir invirtiendo en fábricas, pero después de una crisis bancaria y financiera sin precedentes en el país del sol naciente, a duras penas conseguían mantener sus fábricas abiertas. No fue hasta la década de los 90 que la mayoría de los países comenzó a establecer normativas antimonopolio para evitar el control absoluto de una sola empresa en el mercado. Japón impulsó estas leyes a Sony, y cuando Corea del Sur comenzó a emerger, sus políticos impulsaron una serie de medidas para proteger su mercado. Taiwán, sin embargo, actuó de manera contraria. En ese momento, los chips lógicos eran un sector emergente, así que cuando Morris Chang necesitó financiación, Estados Unidos fue el único país que decidió invertir una cantidad significativa de dinero en TSMC. Al cabo de 5 años, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company se había convertido en la principal empresa de semiconductores en Asia y la única fábrica en fabricar A10nm. El éxito de TSMC no era un secreto para nadie, y de hecho Apple se fijó en ellos para lanzar el primer procesador móvil para su iPhone, el A4, en el 2010. Esto marcó el inicio de una estrecha relación entre Apple y TSMC, que sigue vigente hoy en día, pero Estados Unidos se dio cuenta de que había subestimado la importancia de tener fábricas en su propio territorio, y aunque ya en los años 80 habían perdido terreno frente a Asia, no estaban dispuestos a permitir que la historia se repitiera. A principios de los 2000, Estados Unidos comenzó a presionar a las empresas asiáticas para que establecieran fábricas en su territorio. TSMC abrió una planta en Arizona, pero se mantuvieron firmes en mantener la mayoría de su producción en Taiwán. China, que hasta ese momento había estado en segundo plano, empezó a darse cuenta de la importancia estratégica de los semiconductores. La República Popular de China lanzó el plan Made in China 2025, con el objetivo de ser autosuficientes en tecnología avanzada para el 2025. Ren Zhengfei, el fundador de Huawei, era una pieza clave en este plan. Huawei comenzó a invertir masivamente en investigación y desarrollo de chips, y en el 2019 lanzó Kirin 990, un chip de 7nm que rivalizaba con los mejores del mercado. Este avance puso a Estados Unidos en alerta, y en el año 2020 la administración de Trump impuso restricciones a Huawei, prohibiendo a las empresas estadounidenses venderles tecnología. Así, amigos míos, la administración estadounidense no parece tener ya mucho margen de maniobra para frenar el desarrollo de la tecnología de semiconductores de China. Y es que este 2024 ha entrado un paquete de sanciones al gigante asiático. El pasado 16 de noviembre prácticamente le impide a Nvidia, AMD y otras compañías entregar sus chips más avanzados a sus clientes chinos. Además, estas prohibiciones también niegan a ASML y otros fabricantes de equipos de litografía la posibilidad de vender en China
sus máquinas más avanzadas. El gobierno de Estados Unidos y sobre todo el gobierno de Joe Biden todavía tiene la posibilidad de ejercer más presión sobre China en un área crítica que en el futuro adquirirá, si cabe, aún más importancia: el entretenimiento de los modelos avanzados de inteligencia artificial. Amazon, Microsoft o Google son algunas de las empresas estadounidenses que ofrecen su infraestructura de procesamiento en la nube a terceros, lo que ha colocado en el punto de mira la administración estadounidense. Estados Unidos no quiere dar a China la más mínima tregua. Es que en estos momentos realmente hay una guerra frontal entre Estados Unidos y China, y sobre todo sanciones de Estados Unidos contra China. El gobierno de Estados Unidos, amigos míos, tiene una herramienta a su alcance para conseguir que cualquier compañía, sea o no de Estados Unidos, que ofrezca servicios en la nube, cercene su relación comercial con sus clientes chinos y la utilización de tecnologías estadounidenses. Si su infraestructura requiere el empleo de circuitos integrados u otros elementos de hardware o software de procedencia estadounidense, la compañía de servicios en la nube presumiblemente tendrán que atacar las sanciones de la administración de Joe Biden, y esto es precisamente lo que compromete la relación de ASML, Tokyo Electron o Canon con sus clientes en China. Mientras tanto, amigos míos, vemos que esta guerra comercial se aumenta significativamente entre Estados Unidos y China, y vemos también el por qué la guerra militar entre China y Taiwán cada día se acerca más y más. Por ende, es importante que tú compartas esta información con amigos y familiares para que sepan qué hay detrás de todo esto, cuál es el trasfondo de esta guerra que puede haber entre China y Taiwán, y por qué en estos momentos prácticamente China necesita tener chips de calidad y ganarle esta guerra comercial a los Estados Unidos para poder así apropiarse de la mejor tecnología en miras a la inteligencia artificial y en miras a la inteligencia robótica, que es lo próximo que vamos a ver y a lo que nos va a llevar en un futuro la humanidad. Amigos míos, gracias por estar conectados en Negocios con Julián Zamudio, con la mejor información. Comparte este video si te gustó, comparte esta espectacular historia que te acabo de contar, que tiene un trasfondo importante y que la idea es que ojalá te pueda ayudar como una historia que debe contarse y que todo el mundo debe saber. Nos vemos, amigos míos, en un próximo vídeo en Negocios con Julián Zamudio. Chao, chao.